Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites reunirnos frente a tu palabra, Señor, para ser confrontados, animados, edificados, que es lo que tú haces con nosotros a través de tu palabra. Te pedimos tomes el control de nuestro estudio, nos guíes a través de nuestro verdadero Maestro, el Espíritu Santo, el cual es invitado a este lugar, a este estudio, y le entregamos todo el tiempo las palabras, los pensamientos, que gobierne en nosotros para que nos guíe a todo conocimiento, a toda verdad, y seamos edificados. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy les tengo una historia, pero al final les voy a hacer unas preguntas que posiblemente puedan responder, pero en este momento se las voy a presentar para que traten de colocar cada una de esas preguntas en los aspectos que vamos a estar comentando. Entonces, las preguntas dicen así: ¿tenemos una tierra prometida? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos llama? ¿Tenemos opresores? ¿Entendemos por qué sufrimos esas opresiones? ¿Cómo nos fortalece las encomiendas de parte de Dios? ¿Nos enfocamos en nuestra debilidad o en nuestra fuerza? Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y si conocemos a Dios y su forma de obrar, sabemos que nuestro Dios es sobrenatural y obra de forma sobrenatural. Dios consume el sacrificio que le presentamos con fuego. Vemos a Dios y lo reconocemos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando lo vemos y lo reconocemos? ¿Qué tan valientes somos? Dejemos que nuestras oposiciones y opresiones se defiendan solas y se enfrenten a sí mismas y sean destruidas. ¿Manifestamos fe o manifestamos duda? ¿Cuántas veces lo hacemos? Bueno, esas preguntas, ustedes verán que son unas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos y que también podemos hacerlas en la historia del personaje que yo les voy a presentar hoy. El punto de partida de esta historia de hoy está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Muchos conocen ese capítulo 11 de Hebreos como el capítulo de la fe. Empieza con el versículo 1, donde nos dice, se los voy a leer de la palabra para que no tengamos, aunque creo que ya se perdió mi pluma, aquí está. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y todo el capítulo nos habla de héroes de la fe, hombres y mujeres de diferentes niveles, de diferentes estratos, en diferentes tiempos, pero a todos ellos los menciona como hombres de fe. Y entonces dentro de ese capítulo de la fe de Hebreos 11, en el versículo 17, no lo había separado. En un versículo nos menciona, aquí está, en el 32, dice, después de haber hablado 31 versículos de héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
Bueno, aquí nos mencionaron a un hombre de Dios, un hombre de fe llamado Gedeón, que muchos de nosotros tal vez nunca lo hemos escuchado y no hemos tenido oportunidad de ser confrontados con las verdades que él tuvo que confrontar. Su historia la encontramos en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Hoy nos vamos a enfocar casi en su totalidad, aunque lo vamos a hacer de manera rápida por cuestión del tiempo, a solamente el capítulo 6. Pero yo los invito a que si esta historia les impacta, la encuentran interesante, pues por su cuenta vean todos los hechos que acontecieron en la vida de este hombre. Hay unas cosas, como hablábamos de parte de nuestro Dios, no sobrenaturales, sino súper sobrenaturales, aunque aquí ya lo vamos a empezar a ver. E inicia este capítulo 6 de Jueces diciendo: después de su llegada a la tierra prometida, el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Madián lo sojuzgaba y lo explotaba, saqueaba y empobrecía. Si ustedes recuerdan, Madián es una tierra que la visitó Moisés camino de Egipto en su escape. De ahí era su suegro. Su suegro era sacerdote de Madián, era un madianita. Pero aunque en todas partes Dios tiene pueblo fiel, la mayoría del pueblo madianita no lo era. Entonces, cuando pudieron sojuzgar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia y de su alejamiento de Dios, Dios les desprovee, les quita su protección y entonces los madianitas los sojuzgan. En el versículo 6 nos dice que el ángel de Jehová vino a Gedeón. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona muchas veces al ángel de Jehová. Algunos estudiosos dicen que son unas teofanías, o sea que es cuando Dios se presenta delante de los hombres, y se dice que el que se presenta pues es Jesucristo, ya que Dios nos advierte que nadie lo puede ver cara a cara y sobrevivir. Entonces, cuando Dios interactúa con el hombre, lo hace por medio de la persona de Cristo, y entonces se le llama el ángel de Jehová. Más adelante, específicamente le dice que es Dios. Entonces, este ángel de Jehová, en el versículo 12, lo llama varón esforzado y valiente. Le dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo quiero que vayamos recordando las preguntas que les hice. Les dije cómo Dios nos ve, cómo Dios nos llama. Dios está siempre con nosotros. Muchas preguntitas les dejé ahí para que ustedes las vayan localizando en esta historia. Entonces, pasan unos versículos y Gedeón le pregunta a Dios que cómo es que si Jehová está con él, con ellos, han ocurrido tantas cosas terribles como que los madianitas los quiten todas sus provisiones, los dejen en pobreza, en hambre, los hagan sufrir. Y siendo que en el principio del capítulo exactamente se dice la razón por la que eso había sucedido, porque el pueblo había hecho lo malo delante de Dios. Nosotros en nuestra vida generalmente tenemos las causas de lo que nos pasa delante de nuestros ojos, pero ¿acaso las vemos? O también preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Entonces, en el versículo 14, Dios le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Yo les pregunto, ¿el Señor nos ha dado una comisión como esta? Algunos dirán que no. Yo podría pensar que a todos Dios nos ha dado comisiones como esta.
el que contesta, ay, Dios está conmigo, me va a usar, me parece perfecto. Temo que no. Él le dice, mi familia es pobre y yo soy el menor. O sea, ¿cómo vas a usarme? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo voy a salvar yo a este pueblo, de un pueblo tan poderoso y numerosísimo como ahí se menciona? Sí, mi padre es pobre, no es importante, no es poderoso, no viene siendo nadie. Y yo, dentro de esa casa donde nadie es nadie, soy el menos todavía. Y a veces así nosotros nos vemos a nosotros mismos sin tener en cuenta que quizá en algún momento esa fue nuestra familia, mas ahora ya no lo es. Entonces en el versículo 16 le dice este ángel de Jehová, ciertamente yo estaré contigo y vencerás a todos los madianitas, los vencerás como a un solo hombre. O sea, es pan comido, es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque le dijo el ángel de Jehová, no, yo te estoy enviando, no, yo estoy contigo. Entonces, este Gedeón, en el versículo 18, 19, 20, le dice que le permita presentarle un sacrificio, porque ahí ya se empieza a dar cuenta que realmente está hablando con el poderoso Dios de Israel y que él es un mortal que de por sí se siente menos que nada. ¿Cómo va a estar en esa relación con Dios? Y le ofrece un sacrificio. Y entonces Dios le dice que lo coloque en una peña, los panes y la carne, y él extiende su brazo y su báculo y toca esa peña, y la peña arde en fuego y consume ese sacrificio. Y en ese momento el Señor se desaparece de ese lugar. Nosotros vamos y llevamos nuestro sacrificio a nuestro Padre, que ya no es sacrificio de panes y de carnes, ya es nuestra presencia en su servicio de adoración. Y sentimos el fuego que arde en la peña. Se manifiesta Dios y su poder con nosotros. Y entonces, todos los que estamos escuchando esta historia diríamos, eso debe generar un cambio dramático, drástico de ese hombre que se sentía poca cosa, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Gedeón reconoce que está hablando con Jehová en ese momento, cuando él consume ese sacrificio. Aquí vemos que él ya sabía quién era, pero aún dentro de él no lo creía, tenía que asegurarse, y cuando ya ve que consume ese sacrificio no le queda duda de que es Jehová. Pero entonces Dios le manda a hacer un cambio, una reconciliación. Le manda a destruir altares que había en ese lugar a otros dioses ajenos y levantar altar para el verdadero Dios. También creo que eso nos manda Dios a hacer en nuestras vidas. Derribar todo aquello que hemos levantado en el lugar del verdadero Dios y entonces hacer un altar de adoración de verdad, en espíritu y en verdad para Él. Y diríamos, pues ya este hombre con tantas manifestaciones, pues, y después de haber sido llamado valiente y esforzado, ya se debe de comportar así, diríamos. Pero el versículo 21 nos dice que este valiente y esforzado hombre fue y obedeció a Dios. Cuando a nosotros Dios nos habla, no tenemos alternativa, lo tenemos que obedecer. Pero él dijo, lo voy a hacer de noche para que por lo menos no me vean, tengan una oportunidad, no me vayan a caer todos encima. Entonces va y lo hace de noche. El pueblo a la mañana siguiente pues ve todo lo que él hizo y dice, ¿quién se atrevió a destruir la imagen de acera y a derribar el altar de Baal? Y entonces pues nunca falta un yo lo vi, y le dijeron pues fue Gedeón y lo va a buscar a su casa. Pero sale ese hombre que según a los ojos de Gedeón no era nada,
que a lo que yo veo en un solo versículo que veo de él aquí, era un hombre sabio, porque él sale y enfrenta a esa turba enardecida y le dice, ¿qué? ¿Ustedes van a pelear para defender a esos dioses? Pues si son verdaderos dioses, que ellos se defiendan, que ellos juzguen y destruyan a Gedeón con su poder, pues para eso son dioses. Y entonces, pues la gente recapacita, pues sí, ahí andamos nosotros queriendo hacer destrucción, siendo que pues si son dioses serán poderosos para hacerlo. Entonces, en el versículo 36 le dice Gedeón a Dios, bueno, si yo voy a salvar a Israel, te voy a pedir una pequeña pruebita. Como no me has dado suficientes pruebas hasta el momento, te voy a pedir una pequeña pruebita. Voy a poner un vellón, que es como un cinturón de lana con los que se vestían, enterrado, y que se humedezca en la mañana, pero que todo el resto de la tierra que lo rodee esté completamente seca. Solamente el vellón se debe de humedecer. Y entonces lo enterró y a la mañana siguiente fue a buscar la confirmación de su prueba que le había pedido a Dios. Y he aquí que todo estaba seca la tierra, pero el vellón hasta se podía exprimir de tanta agua que tenía. Y diríamos, ya tiene la prueba, ya va a ir con valor. Pero no, le dice a Dios, Señor, no te enojes, pero ahora necesito que me vuelvas a hacer esa prueba, pero al revés. Ahora voy a volver a enterrar el vellón y quiero que toda la tierra esté húmeda, pero el vellón permanezca seco. Y Dios le da esa misma confirmación. Y entonces Gedeón, el valiente y esforzado, al cual Dios desde que se acercó a él, cuando nadie lo conocía, cuando su padre todavía no daba muestras de sabiduría, cuando él pensaba que su familia no era nada y él era menos que nada dentro de esa familia, él lo llamó varón valiente y esforzado. Él lo conocía, él sabía lo que iba a hacer en él. Y entonces le envía ya a salvar al pueblo. Esto aparece a partir de los capítulos 7 y su muerte llega al final del capítulo 8. Pero vemos cómo fue su vida y cómo fue que él salvó al pueblo de manera sobrenatural. Pero hasta aquí, hasta donde vamos, ya estamos viendo que Dios obra de manera sobrenatural. A mí me parece solamente comprensible, viniendo de parte de Dios, esa paciencia, esa misericordia enorme, porque Dios no se impacienta con él, Dios lo comprende sus dudas, lo apoya vez tras vez, lo esfuerza, lo llena de valor, le da la comisión, le asegura que no lo va a abandonar, le asegura el éxito, y aún así el hombre en sus debilidades, en su pensamiento, flaquea y sigue flaqueando. Pero no más, una vez que él entiende toda esta profundidad de este mensaje, está capacitado para ir a obtener su victoria. Ahora yo les repito las preguntas que les hice al principio, no sé si lograron identificarlas a la medida que se iba avanzando esta historia. La primera pregunta dice, ¿tenemos una tierra prometida nosotros? Así es, la Biblia nos dice que es una tierra de descanso, donde nuestra alma descansa, no porque en esa tierra ya no haya gigantes, ya no haya tormentas, ya no haya lluvias, ya no haya ciclones, ya no haya cosas que toda la tierra tiene, sino porque sabemos que es un lugar a donde Dios nos ha llevado. Y nos ha llevado no para dejarnos allí, sino para estar allí con nosotros. Y para que esa tierra sea una tierra de bendición, que fluya para nosotros leche y miel. Esa tierra para nosotros no es un país, no es un terreno, no es un territorio.
no tiene unos límites geográficos. Puede ser la familia en donde estamos, puede ser el trabajo en donde estamos, puede ser la ciudad donde vivimos. Esos son los lugares a donde Dios nos ha llevado, pero no para maltratarnos, sino para hacer de esos lugares nuestra tierra prometida. Una vez que nos lleva ahí, que eso es cuando nacemos de nuevo, Dios nos trae a todas sus promesas y Él se convierte en nuestra tierra prometida. ¿Cómo Dios nos ve? Nos ve como antes fuimos, cuando no éramos la nada de la nada. No, Él nos ve, aquí dice varón, pero sabemos que eso habla a varón y a varona como valientes y esforzados. No valientes porque seamos tontos y no percibamos los peligros, ni esforzados porque vamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino porque una vez que vemos la comisión que tenemos, nos vamos a disponer a hacer lo que se tenga que hacer y vamos a tomar ese valor de la promesa de que Dios está con nosotros. Él dice, no yo te he enviado. ¿Tenemos opresores? Muchos. La inseguridad, la economía, los hijos rebeldes, los trabajos difíciles, los jefes mandones, el tráfico insoportable, los conductores horribles en la calle, los peatones que hacen lo que quieren. 1000 opresores, tan numerosos como era este pueblo madianita. Pero nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos y salir victoriosos y llevar a todos los que están en torno de nosotros viendo y aprendiendo con nosotros en esa victoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tomando la fortaleza que Dios nos da para hacer esa encomienda. Nosotros les comentaba hace rato que tenemos todas las causas de lo que nos acontece en nuestra vida. Nada viene, dice la palabra, la maldición nunca sin causa vendrá. Siempre hay algo que nos trae a nosotros los problemas encima. Pero tenemos que pensar en qué son. No buscar a que el pastor me ministre, no buscar a que el pastor me ore, porque él no conoce mi vida, no conoce mis secretos, los conozco yo. Yo debo de venir a mi Padre Celestial y decirle, Señor, revélame, yo no estoy consciente, quizá me hago la inocente, quizá por desagradables borré cosas de mi mente, pero tú que conoces mi vida y me conoces a mí, revélame por qué yo estoy en estas circunstancias. Y entonces, tener presente que Dios nos ha manifestado y tenemos la certeza de que Él está con nosotros, que es Dios de lo sobrenatural y que va a actuar de forma sobrenatural, no importa cuáles sean mis circunstancias. Si yo me pongo a pensar que veo una nube negra en el cielo, la lógica es que me va a caer la lluvia y me voy a mojar. Pero ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de lo sobrenatural. Después de tener una nube negra encima de mí, Él puede hacer que brille el sol en su esplendor para mí. ¿Por qué? Porque es el Dios de lo sobrenatural. Ahora, por eso yo voy cada domingo a congregarme. Porque ahí se manifiesta el fuego que consume mi sacrificio de adoración en espíritu y en verdad. A veces hemos tenido en nuestra congregación unción de oro. Hemos tenido manifestaciones de piedrecillas que llueven de la nada. Hemos tenido vientos que se mecen en un lugar cerrado. Hemos tenido muchas manifestaciones de Dios. El fuego que lo sentimos como cae desde nuestra cabeza, a veces en lágrimas. Yo me he quebrantado muchas veces al grado de no poder hablar en ese lugar por la presencia del Espíritu Santo. Pero aunque eso sea en un domingo de 20,
aunque no aparezca nada de eso, tengo la promesa de que si estoy allí con otro hermano, sí, Dios está en medio de nosotros. Amén. Entonces, ahí es donde yo presento mi sacrificio y Dios lo consume con su fuego. Entonces, en ese momento, en esa iglesia, en ese sentir, en ese escuchar su palabra y ver que nos está hablando a nosotros y que nos habla para mejorar nuestras vidas, debemos reconocerlo, verlo y reconocerlo. Y entonces hacer lo que espera que hagamos. Pero necesitamos ser valientes. Por eso les hice una pregunta. ¿Qué tan valientes somos? A lo mejor sí somos valientes como Gedeón, pero se vale. Se vale que manifestemos dudas. Y a veces pedimos pruebas. Señor, si esto va a ser así, que pase esto. Señor, si esto va a ser así, que me hable fulanito. Señor, si esto va a ser así, que se me digan esto. Señor, si esto va a ser así. Y le pedimos pruebas a pruebas y pruebas al Señor. Y Él pacientemente nos las da y nos las da y nos las da. Pero una vez que ya tenemos las pruebas, tenemos que ser valientes, tenemos que manifestar la fe, tenemos que enfrentarnos y caminar hacia donde el Señor nos ha dicho que vayamos, no importa lo que veamos enfrente. ¿Cuántas veces sea necesario? A Gedeón le tomó como 4. Nosotros tal vez necesitemos más. Ojalá y fueran menos. Pero no importa, hay que hacerlo. Hay que pedirle a Dios la prueba, la evidencia. A través de su palabra principalmente Él nos habla. Cuando nos da estos ejemplos en su palabra, es como para que ya no nos quede la menor duda. Si Él puede hacer eso con personas que la saca de la mitad del pueblo, de un pueblo, porque además Él ni siquiera era de una tribu importante, Él era de la tribu de Manasés. Y entonces, hacerlo, seguir a Dios, no dudar. Ahora yo les pregunto, ¿ya estamos listos? Si ya estamos listos, no en este momento con la decisión, porque cada quien va a enfrentar a sus opresores, cada quien va a enfrentar sus dudas, cada quien va a pedir sus pruebas, pero una vez que las tengamos, tenemos que llenar nuestra vida con victoria ante cada encuentro, porque no fuimos hechos para ser derrotados. Nuestro Señor ya tomó la victoria por nosotros, solamente tenemos que ir detrás de Él y llegar hasta donde está esa manifestación de la victoria. Bueno, yo espero que esta historia breve de Gedeón, que está incompleta, que yo les invito a que sigan leyendo de sus maravillas que Dios hizo en su presencia y usándolo para que nos incentive a que así es nuestra vida también llena de maravillas, de poder, de valor y de victoria. Los invito a que reflexionemos un poco en esto y vamos a despedirnos en oración. Precioso Padre, realmente eres el Dios de lo sobrenatural. No podemos esperar, Señor, que tú nos hables de la manera natural, que tú reacciones de la manera natural, que tú nos guíes por caminos y pasos naturales. Tenemos que estar conscientes de que eres el Dios de lo sobrenatural y que así serán tus respuestas y así serán tus desafíos y así será nuestra victoria. Gracias, Padre, porque aprendemos muchas cosas, pero solamente hay una que necesitamos saber y no olvidar y no desprendernos de ella, que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos capacitas, que tú eres el que ha tomado la victoria, que solamente tenemos que ser como arcilla en tus manos, dejarnos moldear, seguir tus caminos, oír tu palabra, tratar de entenderte y cuando no te entendamos, decírtelo claramente y tú te encargarás, Señor, de guiarnos con esa paciencia y con ese amor a esa fortaleza, a esa victoria. Gracias te damos en el hermosísimo nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien fue a la cruz por nosotros.
Gracias Padre por él, gracias por su victoria, en el nombre de Jesús. Amén.